El diablo lo miró fijo con esos ojos que no parpadeaban y que ardían desde adentro, y le dijo que si no aceptaba el trato, se quedaba ahí para siempre, en ese castillo donde los gemidos de las almas en pena no paraban nunca, donde las lechuzas no dormían y la oscuridad no tenía fondo. El cazador no respondió de inmediato. Respiró, una vez. Sintió el frío del piso de piedra subiendo por las suelas de las alpargatas. Olió el azufre que ese ser exhalaba con cada palabra. Y entonces abrió la boca, no para aceptar, sino para cantar. Porque en los llanos, cuando el diablo te acorrala, la única salida que le duele de verdad es ganarle en su propio terreno. Buenas noches, almas sombrías. Buenas noches, Walker. Esta es la historia de un hombre que se sentó frente al mismísimo diablo y le apostó su alma a las palabras. En los llanos siempre hubo lugares con nombre propio, no los nombres del mapa, no los que ponen los ingenieros cuando trazan carreteras, los otros, los que la gente del llano se transmite de generación en generación con la misma naturalidad con que se pasan las recetas y las oraciones, los nombres que uno aprende desde chamo y que después de cierta edad ya no pronuncia en voz alta cerca de esos lugares. La calceta del muerto era uno de esos. Un tramo de monte espeso en el corazón de la sabana, donde los árboles crecían tan juntos que el sol no llegaba al suelo ni en medio del día, y donde el aire tenía una humedad que no correspondía al resto del llano, ese tipo de humedad densa y fría que no encaja con el calor que hay afuera y que uno siente en la piel al entrar como si algo adentro estuviera respirando. El espanto de la calceta llevaba años asustando los hatos de la zona. No se dejaba ver fácil. Lo que llegaba primero era la risa, una risotada que los viejos describían con las mismas palabras siempre, sin importar quién la hubiera escuchado, fea. No fea de sonido, sino fea de adentro, fea de una manera que el idioma no tiene palabra exacta, pero que el cuerpo entiende de inmediato. Esa fealdad que sube por el estómago antes de llegar a la cabeza. Los caballos la escuchaban primero. Se desbocaban antes de que ningún humano oyera nada. Los perros lloraban debajo de los galpones con un gemido que no era de animal asustado, sino de algo más profundo, más antiguo. Los peones no salían de noche cerca del monte, pero don José era el cazador, y el cazador tenía sus propias reglas. Era un hombre que el llano había formado a su manera, con sol y espinas y distancias largas y silencio, cuero curtido desde los pies a los hombros, manos que sabían lo que era el trabajo antes de que la cabeza supiera leer. Había enfrentado toros cimarrones, caimanes en el paso del río, tormentas que duran 3 días sin parar en una sabana sin techo. Tenía el tipo de calma que no viene de no sentir miedo, sino de haber sentido tanto, que ya aprendió a no dejar que le mueva los pies. Juró siempre que en su llano no mandaba nada que no tuviera pulso. La noche que entró a la calceta no iba buscando al espanto, iba detrás de un venado negro, un animal que varios habían visto, pero ninguno había podido cazar, que aparecía en los bordes del monte al atardecer y desaparecía entre los árboles antes de que uno pudiera apuntar bien. Los viejos del hato decían que no era un venado normal, que ningún venado normal tiene esos ojos. El cazador no les hizo caso, porque el cazador no le hacía caso a lo que no podía ver con los suyos. Entró al monte con el rifle al hombro, cuando el sol ya estaba bajo. El calor del día no cedía aunque la luz se iba. Ese calor de aguja, que en agosto en el llano no tiene horario, que se mete por la ropa y se queda. El cazador avanzó por el monte siguiendo el rastro, ramas rotas en cierta altura, tierra removida en el borde del camino de agua, las señales que un animal deja sin saber que las deja. La oscuridad cerró rápido. En el monte cerrado, la noche llega antes que en la sabana abierta. Un momento hay luz filtrada entre las hojas, y al siguiente no hay nada, solo la oscuridad verde y profunda del monte y el sonido de los propios pasos sobre la hojarasca. El cazador se detuvo. No había un solo insecto sonando. En agosto, en ese monte, siempre había insectos. Siempre. El zumbido constante de la madrugada llanera que uno deja de escuchar porque nunca para. No había ninguno. El silencio era total, con ese peso específico del silencio, que no es quietud sino decisión. Todo lo que vive en ese monte callándose al mismo tiempo, por la misma razón. El disparo llegó de ningún lado. Un fogonazo a su derecha, la detonación llegando medio segundo después y la bala pasando cerca suficiente para que el cazador sintiera el aire moverse junto a su oreja. Se tiró al suelo por instinto, el rifle apuntando hacia donde había visto el fogonazo.
el dedo en el gatillo y los ojos buscando en la oscuridad. No había nadie, pero el olor sí estaba. Azufre, concentrado, inmediato, sin gradación, como si alguien hubiera abierto una válvula directamente frente a su nariz. Y entonces el suelo del monte desapareció. No hay otra manera de decirlo. El cazador describía siempre ese momento igual, que el suelo dejó de estar y que él siguió de pie en el aire un instante antes de caer, pero que la caída no fue hacia abajo, sino hacia otro lado, hacia un lugar que no tenía dirección conocida, y que cuando el suelo volvió a estar debajo de sus pies, ya no era la hojarasca del monte, era piedra, piedra fría y pulida, en un espacio cerrado con paredes de piedra y un techo que no se veía porque la oscuridad de arriba no terminaba. Las lechuzas estaban en todas partes, en los salientes de las paredes, en las vigas que cruzaban el espacio, mirando hacia abajo con esos ojos amarillos que no parpadeaban. Y los sonidos que venían de más adentro, de detrás de las paredes de piedra, no eran de animal ni de viento, eran de gente, gemidos que no terminaban, que subían y bajaban sin encontrar alivio, con esa desesperación específica de algo que lleva mucho tiempo sin encontrar descanso y ya no espera encontrarlo. El diablo apareció sin aviso, alto, encorvado para no golpear el techo que el cazador no podía ver, con esas uñas largas que colgaban de los dedos como herramientas viejas, y esa cola que se movía sola detrás de él con una lentitud que no era de animal sino de algo que tiene todo el tiempo del mundo. Los ojos no parpadeaban y ardían desde adentro con una luz que no iluminaba nada alrededor, sino que solo existía en ellos. Habló con una voz que el cazador describía como salida de todos los rincones del cuarto al mismo tiempo. Le ofreció el trato, riqueza, ganado sin fin, agua en la sabana en tiempo de sequía, cosechas que nunca fallan, todo lo que un hombre del llano podía querer, a cambio su alma, y la de su mujer, y la de sus hijos, y la de los hijos de sus hijos. El cazador lo escuchó hasta el final sin interrumpir. Cuando el diablo terminó, el cazador dijo que no, así, sin explicación, sin argumento, sin el temblor en la voz que ese ser esperaba escuchar, un no seco y firme que en ese cuarto de piedra sonó más de lo que debería haber sonado. El diablo no esperaba eso. Lo que vino después fue el contrapunteo. En los llanos el contrapunteo es sagrado. Dos copleros frente a frente, improvisando versos, apostando el orgullo y a veces más que el orgullo. Y el que se queda sin respuesta pierde. El diablo lo propuso porque estaba seguro de ganar, porque había tenido 1000 años para practicar y porque las preguntas que lanzaba tenían trampa desde adentro, construidas para acorralar al contrario en lugares donde no hay salida limpia. El cazador aceptó porque no tenía más opciones y porque en el llano cuando no te queda nada más, te quedan las palabras. El diablo empezó con versos de soberbia, de poder, de todo lo que ese ser había acumulado desde antes de que el mundo tuviera nombre. Preguntas retorcidas sobre la naturaleza del pecado, sobre la debilidad del hombre, sobre los lugares de tormento que esperaban a los que se creían salvados. El cazador respondió con la misma moneda, verso a verso, sin titubear, sin pausa larga entre la pregunta y la respuesta. Citó el Calvario, citó la redención, citó las cosas que ese ser no podía nombrar sin que le quemaran la boca. Y las cito con la voz tranquila de quien las tiene más cerca que el miedo. Las lechuzas dejaron de moverse. Los gemidos detrás de las paredes se callaron. El diablo subió la voz. Los versos se volvieron más rápidos, más agresivos, con una urgencia que no había tenido al principio, la urgencia de algo que empieza a entender que está perdiendo. Intentó acorralar al cazador con preguntas sobre su propia vida, sus propios pecados, las cosas que todo hombre carga y que en boca del adversario se vuelven más pesadas. El cazador no cedió, respondió cada verso con otro verso. Y cuando el diablo, con la voz ya sin la calma del principio, le preguntó con rabia cómo se salía de ese aposento maldito, el cazador sonrió y empezó el Padre Nuestro. No lo recitó, lo cantó, con esa voz de fogón que llenaba espacios abiertos, y cada palabra de la oración, en ese cuarto de piedra, era un golpe contra las paredes, contra el techo invisible, contra las lechuzas que empezaron a agitarse y luego a volar en círculos ciegos chocando entre sí. El diablo retrocedió. Las paredes crujieron. El piso de piedra se partió en líneas que avanzaban desde los bordes hacia el centro con el sonido de algo muy viejo que por fin cede. Y por esas grietas salió primero luz y luego calor. Y luego el olor a tierra mojada del monte que el cazador reconoció como el olor más hermoso que había olido en su vida. Corrió 10 leguas en la oscuridad del llano, con la sombra del adversario detrás, sin voltear, sin parar,
con los pulmones ardiendo y las alpargatas golpeando la tierra plana de la sábana y los ojos puestos en el horizonte buscando lo único que lo salvaba. El gallo cantó antes de que amaneciera. Ese gallo pasionero que en el llano canta más temprano que todos los demás, con esa voz que anuncia el alba antes de que el alba llegue, y con ese canto, la sombra detrás del cazador se detuvo, y luego no estaba. El cazador llegó al hato cuando el cielo empezaba a ponerse gris. Se sentó en el corredor. Mi abuela le trajo agua. Él se la tomó sin decir nada durante un rato largo, mirando la sabana que se iba iluminando despacio. Luego contó todo, una sola vez, con la misma voz de siempre, y cuando terminó se levantó, colgó el rifle y fue a revisar el ganado porque en el llano la vida sigue aunque uno haya pasado la noche apostando el alma al diablo y haya ganado. Esa es la madera de la que estaba hecho don José, el cazador, y esa es la historia que mi familia se cuenta desde entonces al calor del fogón, cuando la noche cierra y el llano queda oscuro, y uno recuerda que hay cosas ahí afuera que solo le temen a una cosa, a un hombre que no dobla. Almas sombrías, necesito que me digan esta noche, ¿creen que hay males que solo se vencen cuando la fe y la palabra se mantienen intactas sin importar el terror que las rodea? ¿Qué harían si el diablo los sentara frente a él y les dijera que la única salida es ganarle en verso? ¿Tendrían las palabras? Cuéntenme en los comentarios. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas.